Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Reinaldo Reini, quien les habla, junto a Marisol Ortiz y Cristian Fuente, le dan la más cordial bienvenida a esta edición de Vamos Somos Chilenos de hoy jueves 31 de julio, último día del mes y entramos de lleno en agosto. Radio Portales, la primera de Chile, nuestra casa que nos da acogida, transmite en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Saludamos muy especialmente también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y don Marco Leblanc, que hacen posible la difusión de este programa. ¿Qué tal, Marisol? Gusto verte. Cristian. Estamos muy bien, muchas gracias. Empezando otro más de los capítulos de Vamos Somos Chilenos acá en Radio Portales. Oye, sí, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, probablemente regresando a sus casas desde el trabajo, desde el estudio, así que esperamos entretenerlos como todos los días jueves hasta ahora y nada, pues saludar ahí a nuestro invitado que lo vas a presentar tú, Reinaldo, ahora. Sí. Bueno, estamos hoy día con un invitado muy especial, don Claudio Sala, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de la sede Valparaíso del Duoc UC. Así que, Claudio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Reinaldo, Marisol, Cristian, y muchas gracias por la invitación. Un real honor poder estar con usted hoy día en Radio Portal, en su programa, así que también saludo a todos quienes nos están escuchando a esta hora de la noche. Bueno, vamos a hablar bastante de educación superior. Hay varias consultas, considerando que nuestra región es uno de los grandes centros universitarios de Chile y es una de sus industrias, digamos, que yo diría es la más exitosa en cuanto a lo que ha logrado, como la forma que ha logrado crecer. Eh, Como siempre, Claudia, nosotros leemos una breve síntesis de titulares de lo que ha pasado y lo que nos ha llamado la atención. Entre eso, bueno, por supuesto, el terremoto 8.7 en la costa rusa del Pacífico, arriba en Kamchatka, 8.7 Richter, que ha provocado una ola de tsunamis en todo lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico, y que llegó también a nuestras costas ayer sin un impacto importante, afortunadamente, pero sí en algunos lugares produjo subidas abruptas de marea que inundaron a veces un poco la parte costera. Eh, Francia y ahora también el Reino Unido informa que reconocerán el Estado palestino si Israel no resuelve la crisis en Gaza, la crisis alimentaria. Hay aviones de estos países que están lanzando alimentos desde aviones. Otra noticia importante también que el juez chavista Michael Moreno está pidiendo la extradición de líderes del Tren de Aragua que están detenidos acá en Chile. Pero por otra parte, este juez Michael Moreno también es buscado por la justicia de Estados Unidos y ha puesto precio a su cabeza. Eh, una buena noticia hubo que la tasa arancelaria que fijó Estados Unidos para algunos productos, y era una tasa del orden del 50%, dejó fuera el cobre refinado y el cobre en cátodo, que son una de las principales exportaciones nuestras hacia Estados Unidos, de tal manera que esa es una buena noticia. Sin embargo, eh, sugiere la medida que el año 2027 el arancel podría subir a 15% y el 2028 a 30%. Vamos a ver cómo eso se desarrolla. Eh, en lo nacional, eh, algo que ha marcado la semana desde el día lunes fue la acusación de la candidata Matei a republicanos por una campaña difamatoria de desinformación. Se iba a presentar una acusación formal a la justicia, pero se desistieron. Otro, otro importante también noticia es que el recorte de la tasa de interés que fijó el Banco Central de 5 puntos a 4,75. También la batalla en Santiago que está desarrollando el municipio de Santiago, el alcalde Desbordes, en que ha sacado todos los toldos azules del barrio Meix, que tenían tomado todo ese sector y que afectaban a los locatarios que son tan instalados legalmente y que pagan impuestos. También el desalojo de los liceos tomados. Eh, por otra parte, la candidata Jara ha tenido bastante dificultad para conformar su comando y se espera que en los próximos días pueda presentarlo.
Llamó la atención también la decisión de la democracia cristiana en su Consejo General del fin de semana de apoyar la candidatura de Janet Jara, lo que ha provocado un quiebre interno y también esto marca o tiene importancia por cuanto la democracia cristiana cumplió 68 años. Y también la Internacional Demócrata ha expresado su preocupación por la inclinación o el rumbo que ha tomado la democracia cristiana chilena. Y el fiscal Cooper sigue en su cargo. La Corte Suprema determinó y rechazó por unanimidad la acusación que se hizo, la denuncia patrocinada por 10 diputados oficialistas, de tal manera que va a seguir la continuación y que ya había tenido hilos bastante importantes, destapando algunas situaciones ilegales, irregulares, derechamente delitos. Y lo otro que es a 70 días del informe de Contraloría por las licencias médicas, aún no se conocen resultados de los miles de sumarios que se han levantado en todos los organismos públicos y otros estamentos del Estado. Así que esos son los principales titulares. Bueno, Claudio, vamos a ir a la región ahora. Muchos auditores seguramente no conocen el origen del Duoc UC, el Departamento Universitario Obrero y Campesino, ¿no es cierto?, que ya tiene varios años de vida y que nació con un rol muy especial. A ver si nos cuentas un poquito el por qué se crea el Duoc y a qué es lo que apuntaba en sus inicios y hoy día en qué escenario se encuentra. Bueno, para poder entender desde dónde nace el Duoc hay que entender de repente un poquito el contexto de que la educación superior no es lo que conocemos hoy día en Chile. Hoy día, recientemente salieron los resultados a nivel nacional de la matrícula total y hay más de 1.300.000 estudiantes que están estudiando alguna carrera a nivel nacional en la educación superior. Pero eso yo les diría que fue parte de algunas políticas públicas que permitieron la extensión de la matrícula, porque antiguamente, cuando nosotros estamos hablando de los años 60, 70, incluso en los años 80, las personas que podían acceder a la educación superior eran muy pocas. Estábamos hablando de una matrícula en torno a los 150.000 estudiantes a nivel nacional. Y en ese contexto es que un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, partieron con justamente el Departamento Universitario Obrero Campesino en 1968, con el objetivo de poder entregar formación técnica o formación en ese entonces de oficio a sectores de la población que no podían acceder a la educación superior. Y desde ahí se empezó a construir, obviamente, todo el camino trazado por parte de nuestra institución, y que a la región, particularmente Valparaíso, llega exactamente hace 50 años. En 1975 el Duoc UC empieza a operar en la ciudad de Valparaíso, con una historia muy simpática, porque efectivamente no había nivel de financiamiento, había más ganas que yo les diría que recursos, y partió operando en las sedes sociales o de distintas congregaciones, de los salesianos, de los jesuitas ahí en Eusebio, de la Congregación de los Sagrados Corazones también en Independencia, en estos salones parroquiales tan famosos que son, partieron las primeras clases del Duoc o del Departamento Universitario Obrero Campesino. Justamente con ese mismo objetivo de poder entregar formación a aquellos sectores de la población que no podían acceder a la educación por principalmente motivos económicos también o por motivos educacionales, culturales, etc. Marisol. Bueno, mira, estaba pensando justamente en que efectivamente esto nace de un origen y que en el tiempo ha tomado otro. Entonces, hoy día, por ejemplo, ¿qué podrías tú decir que existe todavía de ese Duoc de la primera parte de esta dirección de universitaria de obrero campesina, que hoy día tú puedas, ¿existen todavía resabios de eso en lo que es el Duoc hoy? Yo le diría que el propósito está, a mi juicio, intacto, en el sentido de que desde un punto de vista la educación es el motor de transformación de cualquier sociedad y es el principal motor de movilidad social. Independiente que haya cambiado el nivel de acceso, nosotros bien sabemos que en nuestro país todavía tenemos distintas brechas que ir subsanando. Y por medio de la educación, tal como ocurrió en 1968, hoy día buscamos exactamente lo mismo, que por medio de una educación de calidad, una educación también formando valores al alero de nuestra identidad católica, pero que son valores que son transversales y comunes en nuestra sociedad
y de formar personas para una sociedad mejor, como dice nuestro propósito, nosotros podamos entregar un granito de arena importante y relevante en el desarrollo de nuestro país. El mismo propósito, con la única tal vez diferencia que efectivamente a medida que pasan los años mejora la calidad en términos de nuestros talleres, de nuestro equipamiento, mejoran también, van cambiando las tecnologías y eso hace suponer que obviamente nosotros tengamos que estar a la vanguardia de lo que va cambiando y lo que va ocurriendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Pero no ahí, respondiendo a tu pregunta, Marisol, el propósito se mantiene intacto de poder darle oportunidades a los distintos segmentos de nuestra sociedad que no pueden acceder o que no tienen acceso a distintas carreras, tal vez universitarias, pero poniendo en valor, y esto es muy importante, poniendo en valor la educación técnico-profesional. Durante muchos años, les diría, y particularmente en nuestro país, que no es una realidad que ocurre en otros países del mundo, la educación técnico-profesional se ve como, entre comillas, una educación secundaria. Y no se entiende que un país se tiene que desarrollar con una educación universitaria muy potente, pero también con una educación técnico-profesional muy potente. Y es algo que a mí me llama la atención, que en nuestro país ha costado mucho, pero yo les diría que gracias a instituciones como la nuestra o otras instituciones técnico-profesionales que hoy día están acreditados por el máximo de años, tal como lo tenemos en Duoc, que es por 7 años, que es lo máximo que entrega la Comisión Nacional de Acreditación, somos varios los que estamos empujando por entregarle el rol preponderante dentro del mercado laboral y dentro de la formación de las personas dentro de nuestra sociedad. Y esto es una lucha, yo les diría, que es constante desde el mundo técnico profesional. Yo quiero ver el tema de un poquito más macro, ¿ya? Quiero sacarle jugo a Claudio eh, en términos de lo que representa el dúo. Porque, corrígeme tú, Claudio, porque manejas mejor las cifras claramente por tu cargo. Duoc a nivel país está en el orden del 18% de representatividad de los alumnos de la educación técnico-profesional. Acá en la región está en torno al 42, 43%. O sea, tiene un nivel de representación grande, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros tenemos una radiografía importante e interesante en la diversidad de carreras y de escuelas que tiene el Duoc. Por lo tanto, hay una visión muy amplia con hoy día lo que ocurre en la región y en el país a nivel de la educación técnico-profesional a nivel superior, ¿ya? Tú también fuiste parte y eres parte de Vertebral, que es este conglomerado, ¿cierto?, de educación técnico-profesional de la región de Valparaíso. Por lo tanto, hay una visión bien amplia, ¿ya? Y bien aérea de lo que está ocurriendo en nuestra región. Entonces, bajo ese contexto, me gustaría que nos pudieses contar cómo ves tú el estado actual de la educación y qué elementos ofrece nuestra región para que los estudiantes puedan estar acá en el contexto del cual hoy día nuestro país está viviendo, ¿cierto? Estuvimos hace muy poco con un censo, tenemos cifras actualizadas habitacionales en la región. ¿Cuál es tu diagnóstico frente a esto, Claudio, acá en la región de Valparaíso? Lo primero que, como les decía, la educación superior en nuestro país o Chile es uno de los países que tiene mejor acceso a la educación superior del mundo. Hoy día, de los cerca de 20 millones de habitantes, 1.300.000 están estudiando actualmente en el sistema de educación superior. Eso es muchísimo, si es que uno lo compara con cualquier otro país. Luego, si después vamos desagregando un poquito el número, vemos que cerca del 45% de esos estudiantes lo hacen en el mundo técnico profesional, ya sea en un centro de formación técnica o en un instituto profesional, y el 55% lo hace en universidad. Estamos hablando a nivel país. Si eso mismo nosotros lo miramos en nuestra región, acá en la región de Valparaíso, estos son datos que salieron, están muy frescos, salieron hace una semana y un par de días, cerca de 120.000 estudiantes están estudiando en la educación superior en nuestra región, consolidando la región de Valparaíso junto con Biobío y por supuesto la región metropolitana como las tres ciudades las tres regiones que más estudiantes tienen en el sistema. Y de esos estudiantes, nosotros, de los 129.000 estudiantes de nuestra región, cerca de 50.000 lo hacen en una institución técnico profesional, ya sea en un IP o en un CFET. Son números muy grandes, son números muy importantes respecto al tema de la cobertura. Y desde ahí, tomando la pregunta que decía Cristian, Duoc UC es la institución de educación superior más grande de nuestro país. Tenemos 112.000 estudiantes este año, y particularmente acá en la región, en conjunto con la sede de Viña del Mar, tenemos cerca de 18.000 estudiantes que lo hacen en cualquiera de nuestras carreras. Entonces,
Desde ahí si es que lo miramos desde un punto de vista número, efectivamente, Duoc UC tiene una importancia muy relevante dentro del sistema de educación, razón por la cual también sentimos una tremenda responsabilidad respecto a lo que nosotros hacemos. El año pasado nosotros nos sometimos por cuarta vez consecutiva a un proceso de acreditación y nos acreditó, la Comisión Nacional de Acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación nos acreditó por tercer periodo consecutivo con el máximo año. En ese sentido, nos deja muy tranquilos con el trabajo que estamos realizando, pero por otra parte también tenemos tremendos desafíos de seguir a la vanguardia y seguir empujando el mundo técnico profesional. Justamente un poco por lo que les decía, que hoy día tenemos que generar, si es que lo vemos en números, en volúmenes grandes, si es que lo vemos en términos de empleabilidad de renta, la educación técnico-profesional está empujando muy fuerte el mercado laboral en términos de las condiciones y las oportunidades por, por cómo se desarrollan las mallas curriculares, que son mallas curriculares muy contextualizadas al mundo del trabajo, son mallas curriculares que son muy vocacionales y también que son en tiempos de duración son menores a las carreras tradicionales que nosotros conocemos. Y eso lo que ha significado es que ha habido un aumento creciente en términos de el interés por estudiar una carrera técnico-profesional. Y si eso mismo lo llevamos en términos de renta, nosotros podemos ver que los promedios de renta al segundo año y al cuarto año, cada año se van mejorando porque son carreras que logran un mayor grado de especialización. Entonces, en ese escenario, cuando nosotros miramos el macro, por eso les decía que en Chile hay una característica muy diferente a lo que ocurre en otros países. Nosotros conocemos muy de cerca experiencias alemanas, suizas, en Australia también, que tiene un sector tecnoprofesional muy desarrollado, incluso el mismo Singapur. Vemos que la educación tecnoprofesional es el motor pujante del mercado laboral. Y efectivamente va trabajando de la mano con una estrategia articulada con el sector universitario. Y eso es efectivamente lo que siempre se habla de la pirámide, que acá en Chile está como esta pirámide invertida, que es de 3-1, 3 universitarios por un técnico. Acá en el fondo se ha ido dando vuelta hoy día, y hoy día estamos 45, 55. Y respecto a eso, efectivamente acá en la región tiene muchas características muy particulares. Yo le diría que la región de Valparaíso es una de las regiones más diversas en términos de los sectores productivos. Por supuesto, de toda la cadena logístico-portuaria que tenemos en Valparaíso, pero también tenemos el sistema, el sector del agro, en la provincia de Marga Marga, provincia también de Quillota, y tenemos también el desarrollo muy pujante del sector minero que tenemos en el sector de San Felipe. Tenemos muchos rubros industriales, el sector del Salto en Viña del Mar, sector comercial, por supuesto, y además que Valparaíso ha sido pionero en el desarrollo comercial en distintas etapas de la historia de nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, es natural que la oferta académica de la educación superior en nuestro país, en nuestra región, perdón, sea muy diversa. Tenemos muchas universidades de gran calidad, tenemos, aparte del DUOC, otras instituciones profesionales también de muy buena calidad, y con una oferta académica que es muy variada. Entonces, por eso también llegan muchos alumnos de otras regiones a estudiar acá a Valparaíso, porque hay una oferta variada académica, pero esa oferta no es porque sí, es porque la región es muy rica y muy diversa en los distintos rubros. Y ese es el match finalmente que toda institución de educación tiene que hacer. Tiene que estar conversando con los sistemas productivos, también con las vocaciones productivas que tenga, en este caso, la región de Valparaíso, que es también desde donde nosotros hemos empujado nuestra institución. Sí, oye, Claudio, algo interesante que hacen los centros de formación técnica y los institutos profesionales es la posibilidad que jóvenes primero se titulen como técnicos de nivel superior y posteriormente, luego de experiencia laboral y viendo que podrían mejorar sus expectativas laborales al completar una ingeniería, pueden acceder a eso, lo que no ocurre en una universidad tradicional cuando un alumno ingresa a una ingeniería civil, ¿no es cierto? Y después volver si fracasan los estudios por cualquier razón o lo interrumpe, volver a tomar el carro de ir creciendo gradualmente, eso no se produce. En cambio, los institutos profesionales, los centros de formación técnica dan esa posibilidad a muchos alumnos para ir creciendo profesionalmente. ¿Hay alguna medida, ¿no es cierto?, alguna estadística de cuántos de los ingenieros de ejecución que ustedes titulan vienen desde el mismo Duoc y pasan a completar su carrera profesional ahora? Muy buen punto, porque eso ha ido cambiando en los últimos años. Yo les diría desde que parte la gratuidad principalmente. Les voy a explicar al tiro qué es lo que ocurre. Pero
efectivamente nosotros hoy día tenemos que pensar que la educación no es un túnel, que uno entra por una vía y sale por la misma vía. Eso es una visión bien antigua de lo que era un sistema universitario. Y hoy día me gusta hacerle la analogía con que la educación superior tiene que ser como estos trébol que ocurren en las carreteras, que uno entra por una vía pero puede salir por el mismo camino, se puede desviar, se puede devolver. En el fondo tiene múltiples salidas o múltiples alternativas. Y una de esas alternativas es lo que mencionas tú, Reinaldo, respecto a que si uno entra a una carrera técnica de 2 años, de 2 años y medio, 5 semestres, uno puede salir al mercado laboral, puede agarrar experiencia, puede agarrar conocimiento, después puede volver a terminar su carrera profesional haciendo como esta continuidad de estudios que nosotros le llamamos. O bien se pueden convalidar ramos y terminar otra especialidad, o bien puede volver a estudiar un diplomado, dependiendo de dónde se estén moviendo las oportunidades. Y, y un poco este cambio de paradigma que ha ocurrido en los últimos años en el sistema de educación superior pasa también por el cambio del mercado laboral. El mercado laboral hoy día es muy dinámico. Hoy día, cuando uno diseña una carrera, se lo voy a decir en términos generales, pero la prospección de una carrera tradicional de 5 años de duración dura entre 1 o 2 años. Entonces, supongamos que hoy día estamos nosotros haciendo el levantamiento respecto a las necesidades del mercado, nos demoramos, vamos a hablar con el sector público, sector privado, vamos y armamos una malla curricular. En eso, más o menos entre 1 o 2 años. Después ocurre los años de estudio del estudiante, que son 5 años en forma tradicional. Entonces, desde un punto de vista, lo que ocurre es que el alumno titulado después de esa carrera de 5 años, en verdad está egresando de una malla curricular que se creó hace 7 años, que se fue a hacer una prospección hace 7 años. Y yo les aseguro hoy día que en todos los rubros eso ya cambió. Ese mercado laboral, sobre todo hoy día en los últimos 2 años con la incorporación de inteligencia artificial, pero las competencias que se levantaron hace 7 años atrás cambiaron totalmente. Entonces, en ese sentido, por eso les decía esta analogía tal vez como este trébol de carretera, va cambiando mucho. Y además lo que ocurrió es que efectivamente había un fuerte ingreso en las carreras técnicas de duración más corta, pero efectivamente hoy día la gratuidad, al financiar la duración formal de la carrera, muchos estudiantes lo que hacen, ingresan a una carrera, a la carrera profesional, que dura 4 años u 8 semestres, para, en el fondo, asegurar los recursos de la gratuidad y después de eso, en el fondo, tienen la posibilidad de optar por esta salida intermedia y salir con su carrera técnica, volver al mercado laboral y después volver a ingresar, etcétera. Entonces, hoy día, tanto desde un punto de vista del mercado laboral y también de las conductas de los estudiantes, es mucho más flexible, mucho más volátil y también ahí es donde nosotros como institución de educación tenemos que entender también estos cambios de paradigma y ponernos a disposición de ellos y actualizando nuestras mallas con mayor velocidad, etcétera. Bueno, Claudio, uno de los grandes temas es el financiamiento de la educación superior. Bueno, vamos a hablar del PES, este proyecto del gobierno, y de las PAES, cómo de alguna manera condiciona, ¿no es cierto?, el seguir avanzando. Pero vamos a ir a un intermedio musical. Es nuestra tradición invitar a nuestros invitados que elijan alguna canción, así que si tú nos dices rápidamente ahí, nuestros controladores van a buscar para ir a un intermedio musical. Y yo, como una de las canciones favoritas que tengo, que es la canción que tenemos con mi señora, A Primera Vista de Pedro Aznar, que estuvo hace un par de años acá, tuve la oportunidad de estar con él, así que es una gran canción, muy ad hoc también a esta hora de la noche. Así que A Primera Vista de Pedro Aznar sería una gran canción para poder disfrutar. Bueno, nos vamos con A Primera Vista. No nos dejen, ya regresamos para seguir conversando con Claudio Sala, director del DUOC sede Valparaíso. Oye, qué buena canción esa de Pedro Aznar. Me gustó mucho. No la conocía, Claudio. Realmente muy, muy bonita. Buena elección. Buena Sí, sí, elección, qué buena bueno, sí, elección. muy bonita Buena canción. elección. Oye, mira, me quedó dando vuelta lo del tema de las mallas curriculares, las mallas, digamos, que tienen las carreras, ¿cierto? Hoy día lo que tú mencionabas, inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con la tecnología, ¿cómo enfrenta el DUOC o cualquiera de los institutos profesionales o centros de formación técnica el tener una parte importante de sus ramos en línea cuando se dictan carreras técnicas, que tienen principalmente asignaturas prácticas? ¿Cómo lo hacen ustedes eso? Porque no es fácil esa parte, ¿no?
no es fácil. Ahora, hay que distinguir entre una asignatura online y la utilización de herramientas de, por ejemplo, en este caso, tecnológico de inteligencia artificial dentro de la aplicación de una malla curricular. Hoy día, yo les diría que la pandemia aceleró muchos procesos. Sin lugar a duda, nos llevó a escenarios que se estaban conversando, había mucha discusión al respecto, pero costaba tomar la decisión. Y llegó, todavía nunca me voy a olvidar de un fin de semana a otro. Esto fue literal, un fin de semana que nosotros, un sábado, me acuerdo, con el equipo de dirección del DUC, nos juntábamos en una de nuestras casas y teníamos la instrucción del lunes tener que volver o sea, tener que irnos full online o clases remotas. Fue, como olvidar, hoy día yo me río, pero no fue fácil, sin Pues, lugar a duda, hoy para día, hoy día es nadie. anécdota, No, pero fue duro. fue muy duro, pero yo les diría que más allá de lo que ocurrió, nosotros nos sirvió un aprendizaje también muy importante justamente para hacer una distinción muy clara respecto a lo que tú decías, Marisol. El mundo técnico profesional tiene que ser presencial, tiene que ser con el alumno que, entre comillas, esté metiendo las manos en el motor, esté cocinando, esté haciendo en un pantoma, haciendo toma de muestras en el área de la salud, tiene en el área agrícola, tiene que estar metido en el campo viendo cómo va evolucionando, y eso son condiciones que son, a nuestro juicio son intransables. No obstante lo anterior, si nosotros visualizamos que hay oportunidades de poder avanzar en la formación teórica de algunas áreas, entendiendo que hoy día las herramientas que hoy día tenemos de inteligencia artificial o incluso las herramientas de aprendizaje online permiten una variabilidad desde un punto de vista formativo, cognitivo y de aprendizaje mucho mayor de lo que ocurre en una sala de clase. Y esta discusión es muy bonita, muy interesante, porque yo les diría que en términos generales, son las mismas bases de la discusión de lo que ocurrió en los años 90, cuando las universidades o los colegios tenían que decidir si es que incorporaban Internet dentro de su proceso de aprendizaje o lo dejaban fuera. Y de repente hubo mucha resistencia a incorporar Internet dentro de la malla de un colegio, de una universidad, porque decían, no, pero es que ¿cómo se de Internet y no van a ir a la biblioteca a abrir el libro físico? Y esa discusión hoy día yo les diría que fue, sobre todo el año pasado, este año yo creo que está más zanjada, pero el 2024 con la irrupción de la inteligencia artificial, para poder llevarlo en términos más simples de ChatGPT, había una discusión mundial en distintas instituciones y nosotros la seguimos muy de cerca, de decir algunas instituciones, no vamos a incorporar la herramienta de inteligencia artificial o en este caso ChatGPT dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, y había otras instituciones como nosotros que dijimos, eso es un error, la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse, y si nosotros nos resistimos a eso, en verdad estamos prohibiendo a nuestros alumnos de entregar una formación súper rica en términos de acceso. Pero lo más importante en eso, que fue parte de lo que nosotros zanjamos, es que las herramientas de inteligencia artificial generativa, cualquiera sean de ellas, no le podemos sacar el máximo potencial si es que el componente de formación disciplinar del estudiante no es muy bueno. Vean ustedes, cuando se meten a ChatGPT, ustedes le pueden hacer cualquier pregunta, pero no saben cuál es la respuesta que le va a dar. Entonces ahí viene la capacidad de discriminación y de aprendizaje del estudiante, decir, sí, esto es lo que me está entregando, es, es correcto o no, esto no es correcto porque la información, como son bases de datos abiertas, etcétera, no hay un proceso de discriminación o selección de la información que te entrega Google. Entonces, para poder justamente hacer ese proceso de discriminación, los estudiantes tienen que saber. Entonces, no es que las herramientas de inteligencia artificial vayan a suplir el conocimiento, sino que en el fondo las personas tienen que saber muy bien de su disciplina para poder optimizar los rendimientos y los aprendizajes. Entonces, esas discusiones son muy bonitas, son muy entretenidas, porque además uno está discutiendo, uno está tomando posiciones sin saber cómo va a ser el futuro, pero en este sentido creemos, desde UOCC, creemos que estamos como en esta incorporación de las herramientas de inteligencia artificial o herramientas también que potencien el aprendizaje, creemos que estamos en buen camino en la incorporación, y es también como todas las instituciones a nivel mundial se han ido moviendo, las van incorporando. Cristian, Claudio, mira, yo creo que es súper importante relevar el rol del técnico profesional, ¿ah? O sea, sabemos que en nuestro país depende directamente el trabajo técnico profesional en el funcionamiento de cualquier industria, como tú mencionabas. Quizás del 50, del orden o más de las ocupaciones del país dependen de
la labor de un técnico profesional. Relevar la importancia yo creo que no está nunca de más porque es muy complementario también a los distintos tipos de oficios y nichos productivos que existen. Yo quiero llevarte a la realidad nuevamente de la región, eh, con la visión que tú tienes y claramente el trabajo que has desarrollado en distintos gremios o en asociaciones, ¿cierto? Consorcios relacionados con la educación. ¿Cómo está hoy día preparada la región de Valparaíso eh, para ofrecer, ¿cierto? Todas las condiciones para que los jóvenes puedan estudiar? ¿Cómo encontramos, a tu juicio, hoy día la región en términos quizás de facilidades de transporte, en términos de seguridad, en términos de reordenamiento también de espacios urbanos asociados al ámbito educativo? También la importancia de relevar la conexión entre las distintas casas de estudio, ¿verdad? Para poder disponer también de todo lo necesario para que esta sea y siga siendo una región de estudio, ¿cierto? De estudio de educación superior. ¿Cuál es tu diagnóstico frente a la condición región en la educación superior? Lo primero, uno siempre puede encontrar oportunidades de mejora o cosas que faltan, pero yo tengo acá una mirada súper clara y categórica al respecto. La región de Valparaíso es una región universitaria y de educación superior. Hay planteles muy buenos, de excelencia, universidades muy buenas, hay instituciones técnico-profesional muy buenos que a lo largo de los años han ido apostando justamente por asentarse y hacer de que esta región siga creciendo en este ámbito. Y es por eso también la matrícula de nuestra región ha ido creciendo de manera sistemática. A comienzos de los años 2000 hubo un plan del gobierno regional de potenciar la región de Valparaíso como una región dentro de estas vocaciones de educación superior. Se hizo giras a otros países, a Argentina, muy fuerte a Perú y a Bolivia también, para poder atraer talento de esos otros países que vengan a estudiar la región. Desde ese punto de vista, la región sigue cumpliendo con esas condiciones. Por supuesto que si hoy día lo miramos, lo que tú decías, Cristian, en temas de seguridad, sí. ¿Es necesaria más seguridad? Sí, pero es en todo ámbito y a mi juicio en todas partes del país. Es la principal preocupación de la ciudadanía, es uno de los principales también temas que se toma la agenda pública, pero no por eso, a mi juicio, pierde la calidad o pierde la oportunidad de la región de Valparaíso de posicionarse y seguir posicionándose como una institución o como una región de educación superior. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? ¿O por qué la región se ha posicionado a lo largo de los años dentro de estas vocaciones? Y si lo miramos en términos de la ciudad de Valparaíso propiamente tal, son súper claras cuáles son las 6 vocaciones que tiene la ciudad, que es portuaria, turística, gastronómica, de comercio, de educación superior y logística, obviamente apalancada por el sistema portuario. Es muy claro y eso también está definido en el plan de desarrollo regional que lanzaron hace un par de semanas el gobernador Mundaca junto con el Consejo Regional, y está mencionado ahí de forma explícita, perdón, y patrimonio también se me olvidó como el sexto eje de la ciudad de Valparaíso. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que esto ocurre? Primero, un entorno agradable. En ese sentido, cuando uno mira la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar, y sobre todo el borde costero, vemos que mucha gente llega acá porque son condiciones de habitabilidad, desde clima, desde tema de transporte, desde tema también más allá de la formación disciplinaria que ocurre dentro de las casas de estudio, es la oferta en términos de detención, de alojamiento, que eso de una u otra manera permite también ir asentando ciertas condiciones para que los jóvenes decidan venir a estudiar acá a nuestra región. Ahora, por otra parte también, a mi juicio viene muy ligado también la relación que existe entre las instituciones de educación superior y también la relación que existe con el sector productivo. Las instituciones de educación superior no pueden ser instituciones que se miren el ombligo y sean a puerta cerrada. Una institución de educación tiene que ser abierta, tiene que vincularse con otros. Y desde ahí tú mencionabas también la pregunta, nosotros desde el mundo técnico profesional tenemos de forma muy activa una relación de vertebral que es el Consejo Rector de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, donde están los principales centros, casas de estudio de la región agrupadas, no solamente a nivel nacional, sino también tenemos el capítulo de la región de Valparaíso muy activo. De hecho, vamos a tener una serie de seminarios en agosto, septiembre y octubre de distintas temáticas, y ahí les puedo mandar la información si es que quieren hacer las invitaciones respectivas. Pero estamos agrupados
en el eje de Avenida Brasil, donde estamos situados nosotros, estamos en articulación y en constante conversación con las universidades que habitan ese patio natural que es el bandejón central de Avenida Brasil, con la Universidad Católica, con la Universidad del Paraíso, con la Universidad Playa Ancha. Desde ya hace 4 o 5 años atrás nos agrupamos en conjunto con Carabineros, con el gobierno regional y también con la municipalidad. En Valpo Estudia Seguro, es como nosotros vamos mejorando la habitabilidad y la seguridad del bandejón central de Avenida Brasil, cómo vamos formando rutas seguras también, acompañadas por la Guardia Municipal. En la administración anterior de la alcaldía de Valparaíso se establecen las guardias municipales también, que antes la municipalidad de Valparaíso no tenía, en parte porque también era una articulación creciente, una demanda creciente de ese eje natural. Entonces, efectivamente, hay muchas necesidades y muchas cosas por mejorar, pero Valparaíso hoy día, nuestra región sigue ofreciendo esas condiciones tan importantes y este vínculo que tenemos con el sector productivo, con las distintas vocaciones, o esta como variabilidad que existe en términos de rubros productivos en nuestra región, permite también que las casas de estudio podamos trabajar en conjunto con las empresas, hacer proyectos colaborativos, proyectos de innovación, que vayan desarrollándose o se vayan incubando distintos proyectos de emprendimiento e innovación que vayan dando las soluciones en cada uno de los sectores. Entonces, esa vida o esa riqueza que se generan entre estas como distintas articulaciones hacen que esta región, con las características que tiene, sea una región que siga manteniendo muy en alto una de las vocaciones más importantes, que es la educación superior. Oye, Claudio, un contrapunto, antes pasó una pregunta que me interesa. Eh, Creo que tiene una gran capacidad de convocatoria en nuestra región para atraer alumnos a todos los centros de formación superior. Pero hay un tema que la empleabilidad en la región no es buena y por lo tanto la migración al término de los estudios es tremenda, pudiendo todo ese capital humano quedarse aquí en la región. Y termina siendo abducido por este gran hoyo negro que es Santiago, ¿no es cierto?, u otras regiones del país. Eso que es un contrapunto que quería hacer, que yo creo que también sería estupendo que todos estos alumnos que se titulan en las universidades, los centros de formación técnica, institutos profesionales de la región, ojalá se quedaran acá y formaran su empresa, su emprendimiento, etc. Pero yo te quería llevar a otra parte. Eh, Está muy en boga, en titulares, el tema del proyecto de ley que el gobierno está tratando de impulsar, implementar, que es el FES, es el nuevo modelo de financiamiento de la educación superior. Visualizaba y conversaba con algunas personas que el drama de esto es que si se va a financiar solamente la docencia y no lo que es vinculación con el medio, extensión, investigación, etcétera, finalmente van a haber entidades universitarias que van a achicarse, empobrecerse, ¿no es cierto? Y bueno, y la educación de calidad ya no va a ser gratuita, porque si uno quiere obtener eso, va a ser probablemente en universidades privadas que van a estar solamente, se va a poder acceder solamente a las personas de mayores ingresos. Entonces, ¿cuál es tu visión y cuál es la amenaza que se ve respecto a la implementación del FES si es que se llega a aprobar e implementar? La visión es compleja. Y es compleja toda vez que está en pleno proceso de discusión parlamentaria el proyecto. Yo diría que hay dos líneas en la mirada. La primera dice relación con la regulación de arancel. Eh, Efectivamente hay que hacerse cargo de un problema que es el sistema de financiamiento. Hoy día en nuestro país existe un sistema que no necesariamente es articulado, que se han ido haciendo modificaciones. Pensemos la primera gran introducción que fue el CAE, después del CAE que permitió el acceso a muchas personas a la educación superior, y ya hablamos de esos números en el bloque anterior, pero permitió un crecimiento bien importante del sistema de educación superior. Después hubo reformas efectivamente al CAE con pago contingente al ingreso, etcétera, que también fue hace un par de años atrás. Después la gran política pública en términos de educación superior viene a ser la gratuidad que se incorpora en el gobierno del presidente Bachelet, donde primero parten, también hablando de estas diferencias, primero parten la universidad y 3 años después se incorpora al sector técnico profesional. Entonces también el sistema de financiamiento ha ido mutando, donde se han ido haciendo distintas modificaciones, pero por otra parte también el sistema normativo y regulatorio de las instituciones de educación superior ha ido aumentando. Y acá
se los puedo definir en dos líneas muy simples. Primero, la acreditación. La acreditación institucional, que todas aquellas instituciones, hoy día es una obligación estar acreditados, y sobre todo las instituciones de educación superior que quieran acceder a la gratuidad también tienen que estar acreditados. La acreditación institucional ha ido variando año a año y han ido aumentando significativamente las exigencias. Originalmente era docencia de pregrado, gestión institucional y recursos institucionales, cómo se administra una institución. Pero a lo largo de los años, nuestro periodo anterior, si es que nosotros como institución queríamos optar a 7 años, teníamos que acreditarnos en la dimensión de vinculación con el medio. Y que hoy día vinculación con el medio es obligación. Y ahora este año, recientemente, o sea, el año pasado, con los nuevos criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, tuvimos que acreditarnos, si es que queríamos mantener los 7 años, teníamos que acreditarnos en innovación, que es la nueva dimensión que optativa y que obviamente va a ser obligatoria un par de años más. Entonces, cuando uno mira el sistema de educación superior, las exigencias han ido aumentando sistemáticamente. Hay que tener, no solamente hacer las clases, por decirlo así, sino también hay que tener vinculación, que es muy importante, estoy súper a favor de eso, y también hay que tener proyectos de innovación y vinculación y desarrollo, innovación y desarrollo tecnológico, que es la nueva dimensión. Entonces eso significa mayores recursos, tener profesionales contratados que sean especialistas en eso, introducir también nuevos proyectos dentro de las instituciones, y eso significa más costos. Entonces, por una parte, lo que ocurre, y esto lo conversaba con la ex ministra de Ciencia, la ministra Aysén, cuando está el año pasado, efectivamente conversábamos en esta contradicción que se genera desde un punto de vista del Estado, que aumento por un lado las exigencias, pero por otra parte tengo un sistema arancelario que lo estoy regulando y lo estoy acotando solamente a lo que ocurre dentro de una sala de clase. Y todo el resto que le estoy exigiendo a la institución no lo estoy visualizando dentro del financiamiento. Entonces, el primer problema que pasa con FES es que hay diferencias muy importantes, que la hemos manifestado en distintas instancias, en relación al sistema de los aranceles regulados, cómo se está calculando cuánto cuesta una carrera, básicamente. Y ahí nosotros hemos puesto a disposición nuestro número. Nosotros tenemos además una superintendencia de educación superior, también tenemos, obviamente como somos sujetos de financiamiento tal, tenemos requerimientos también de distintos organismos del Estado, y esta información es pública, es transparente, y ahí es donde efectivamente se nos genera el primer problema respecto al tema del nuevo sistema, que los números hoy día no están conversando. Esto no lo quiero decir y desde un punto de vista del dúo, que estos son las mismas aprensiones que han levantado todas las universidades, que han levantado el Consejo de Rectores, que ha levantado también Vertebral, el Consejo de Rectores y PSFT, la universidad, etc. Después, si es que nos vamos viendo cuáles son las otras objeciones que se están levantando, es que efectivamente entendemos que esto, y esto el subsecretario lo ha dicho en distintas oportunidades, que es un proyecto que está en discusión y que eventualmente puede surgir y pueden tener modificación a lo largo de la tramitación. Pero efectivamente hoy día hay una incertidumbre financiera en relación a los flujos de caja. Vemos cómo el sistema de regulación de aranceles generó que el Instituto Profesional Arcos el año pasado quebró, y acá en la región fue la Universidad Católica de Valparaíso lo compró, se hizo cargo de la operación, pero efectivamente ocurrió que el sistema de regulación que generaba para el modelo educacional de Arcos, que es un modelo dentro de las artes escénicas y dentro del sector del desarrollo de la cultura y las industrias creativas, tenía un modelo educativo muy personalizado, muy focalizado. Recientemente habían hecho una inversión tremenda ahí en la Caleta del Membrillo con una infraestructura de primer nivel. Yo tuve la oportunidad de conocerla, realmente habían hecho una muy buena infraestructura, y efectivamente con el ajuste arancelario significó que no les daba la operación para poder seguir continuando y tuvieron que vender. Entonces, cuando se levantan todas estas objeciones, estos comentarios, ahí dicen no, que le están, en coloquial, le están poniendo color. O sea, no le estaban poniendo color en este caso Arcos. Y efectivamente afectó su operación. Después, en esa misma línea, si es que nosotros vemos esta incertidumbre financiera, necesitamos también tener mayor discusión y también mayor apertura para poder establecer cuáles son los números de flujos de caja que van a tener cada una de las instituciones de educación. Hoy día son muy chiquititos, las demandas son crecientes. Tenemos también
otro ejemplo, más allá de la acreditación institucional. Todas las instituciones de educación superior son sujetas a la ley de convivencia interna. Y esa la ley de convivencia significa también tener canales de comunicación, canales de denuncia, tener profesionales que estén apoyando a los alumnos en distintos temas que se vean afectados dentro desde un punto de vista emocional, psíquico, etcétera. Y eso también significa, y lo tenemos que tener, y que me parece que está muy bien tenerlo, pero también significa recursos que están a disposición de los estudiantes. Entonces, como les decía, estas demandas crecientes no dicen mucha relación con la restricción de recursos. Y hay un punto que a mi juicio yo creo que es tan importante como el financiero, el económico, que dice relación con la libertad de los proyectos educativos. Hoy día nosotros entendemos que hay una variedad muy importante respecto a instituciones de educación superior, que no solamente un estudiante elige una carrera por el componente disciplinar, sino también por el proyecto educativo que está detrás, que va apalancando. Y en ese sentido, el proyecto como está considerado tiene ciertas consideraciones que hacen prever que va a haber un excesivo control estatal respecto a estos proyectos educativos y que nosotros no vemos con buenos ojos porque creemos firmemente en la libertad de enseñanza y en la libertad de los proyectos educativos para quien lo decida estudiar. Entonces, ahí es donde nosotros vemos desde las restricciones que incluso la gratuidad impone en los términos de crecimiento de una institución, donde desarrolla proyectos educativos, donde no, todo ese sistema que en el fondo hoy día hay un marco normativo muy fuerte desde que empezó a operar la gratuidad, vemos que el FES ese sistema normativo lo va a acrecentar. Y vemos que muchos proyectos pueden verse muy complicados si es que este proyecto se lleva adelante tal y como está hoy día en discusión en el Congreso. Claudio, mira, desafortunadamente ya estamos llegando al final del programa y la verdad que es súper interesante. Yo creo que hay muchísimas preguntas que se nos quedaron en el tintero, así que te vamos a volver a invitar porque creo que es relevante seguir conversando esto, orientar a muchos jóvenes, orientar también a padres, apoderados, para, para que orienten a sus hijos, ¿no es cierto?, qué rumbo tomar. Es una decisión muy difícil, además frente a esta tremenda oferta que ofrecen los centros de educación superior. Eh, yo me despido, muchas gracias Claudio, creo que vamos a tener que seguir conversando, yo creo que nuestros auditores van a quedar muy interesados en este programa por lo que se ha señalado, y le dejo el micrófono a Marisol y a Cristian también para que se despidan. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Como siempre digo, que al final uno queda con gusto a poco, con ganas de saber más, de preguntarte otras cosas. Así que esperamos tenerte en otro programa y bueno, buenas noches, que todos lleguen bien a su casa, nuestros auditores que sigan sintonizándonos el próximo jueves. Bien. Claudio, yo por mi parte quiero agradecer justamente que nos hayas acompañado el día de hoy, toda la información que nos entregaste, tu visión, yo creo que es tremendamente importante también a la hora de poder hacer un buen diagnóstico, pero también ojalá que nos estén escuchando varios jóvenes, ¿cierto? Y que se interioricen también en las distintas materias que atienden a la educación. Yo creo que es importante que nos vayamos claramente insumando información para tomar buenas decisiones. Así que un saludo Reinaldo, Marisol, nuevamente Claudio, gracias por la compañía el día de hoy. Y bueno, nos escuchamos próxima semana, día jueves, como todas las semanas, con un invitado tan interesante como el de hoy. Claudio, adelante. Para que No, primero agradecerle, este es un tema apasionante, la verdad, efectivamente, a disposición de ustedes cuando así lo requieran. Mire, lo bueno independiente de todos los problemas, las cosas que hablamos, hablar de educación siempre es bueno. Hablar de educación siempre es bueno. Así que en ese sentido agradecerles. Hay muchas cosas que están pasando en nuestro sector, eh, pero también un poco el llamado a los jóvenes que están ahí viendo que estudiar, vayan, métanse, vayan a una clase, a un taller, pidan conocer. La única forma de poder despertar esa vocación de qué es lo que van a hacer por el resto de su vida es conociendo, metiéndose a los talleres, hablando con alguien que estudie esa carrera, yendo con un profesor, ir a meter las manos a un taller. Eso va despertando la vocación y eso es súper importante para poder tomar una elección tan importante como solo estudiar. Así que nuevamente agradecerles por la oportunidad, agradecerles cada uno de ustedes, porque hablar de educación, a mi juicio, le hace muy bien a la sociedad. Así que a disposición para cuando así lo requieran. Bueno, nos despedimos, queridos auditores, y los invitamos para el próximo jueves. Muy buenas noches, muchas gracias.